Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Este día jueves, así como todos, corresponde una vez más el estudio de la palabra del Señor. Estamos analizando y haciendo un estudio sistemático del libro de Proverbios. El jueves pasado comenzamos con los primeros versos del capítulo 3 y hoy continuaremos ya desde el versículo 5 al 12. Los leeré. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Amados, la semana pasada estuvimos contextualizando este capítulo donde el tema central es cómo nosotros podemos unir la misericordia y la verdad y cómo usarlas ambas, ¿ya? Cómo mezclarlas para poder vivir bajo la voluntad de Dios y hacer lo que a Él le agrada. Vimos ambos extremos, cuando hay personas que se inclinan a la verdad dejando a un lado la misericordia, y aquellos también tolerantes, ¿ya? Exagerados, ¿cierto? Que se van al otro extremo y dejando la verdad a un lado. No podemos separar la una de la otra, sino por el contrario, debemos usarla junta, ¿cierto? Y que sea un collar, ¿cierto? Que llevemos para todo lugar en el cual nosotros andemos, ¿ya? Entonces, para ir interiorizando en estos versos que vamos a estudiar, la misericordia y la verdad no son antagónicos. Eso es muy importante que usted lo recuerde. ¿Qué significa antagónicos? Que son contrarios. Al contrario, para la redundancia, estos, ¿cierto?, van de la mano, son complementarios. ¿Ya? Quiero que analicemos este ejemplo, ¿ya? Para que tengamos más claro este concepto, para poder proseguir con los siguientes versos. Algunos recordarán ese pasaje de David, ya conocen la historia de David y también lo que él incurrió para poder quedarse con Betsabé, ¿ya? El profeta Natán, ¿ya?, fue donde David, ¿cierto? Y con un objetivo, hacerle ver su pecado, ¿cierto? Y que Dios no ha hecho vista gorda con aquello que David había hecho. Y él relata la siguiente historia ahí en 2 Samuel capítulo 12. Dice, Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dice que se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán, vive Jehová, que el que hizo tal cosa ya es digno de muerte. Él debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces Natán le dice a David, tú eres aquel hombre. En este ejemplo
vemos cómo, ¿cierto? David no supo complementar la misericordia y la verdad, ¿ya? Tomando algo que no le correspondía. Y aquí en este ejemplo, ¿cierto? Nos da a entender que antes de juzgar, antes de ejercer la verdad, que siempre es concreto que la verdad, la palabra de Dios nos da autoridad, pero debe estar unida a la misericordia. El mismo juicio que emitió David al oír esta historia contra ese hombre que había tomado la única cordera que tenía aquel hombre pobre, ¿cierto? Fue la misma sentencia que Dios, ¿cierto?, hizo hacia David, ya que él, ¿cierto?, no tuvo misericordia. Lo común es, para el mundo, ¿cierto?, que preferimos la verdad para los demás, pero cuando se trata de nosotros, queremos misericordia. ¿Ah? Somos buenos para juzgar a los demás, somos buenos para, eh, digamos, eh, recalcar y refregar la verdad, ¿cierto? Cuando alguien está en un error, ¿cierto? Hacia otra persona. Pero cuando se trata de nosotros, ahí lo que nosotros pedimos no es la verdad, sino que es la misericordia. Y es por eso que debemos tomar este consejo de la palabra del Señor, de no, ¿cierto?, separar la misericordia y la verdad, sino que unirla, mezclarla, ¿ya? Somos seres relacionales, debemos ayudarnos los unos a los otros, ¿ya? Buscar el bien del otro, ¿ya? Con el fin, de ser posible, de librarlo del pecado, ¿ya? Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. ¿Ve? ¿Cómo se corrige el pecado? Con misericordia y verdad. ¿Ya? El apóstol Pablo también, ¿cierto?, nos comenta en el verso 4 del capítulo 15 de Romanos: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Qué quiere decir? La motivación, ¿cierto?, de poder transmitir a una persona que está en un error la verdad, ¿ya?, aplicar el conocimiento, ¿ya?, nunca debe ser con la intención de molestar por algo que a nosotros no nos gusta, sino que tenemos que hacerlo, ¿ya?, basados, ¿cierto?, o mejor dicho, desde la perspectiva del amor y la misericordia, ¿ya? Tomemos el ejemplo de Jesús, ya que los evangelios, ¿cierto?, ilustran al Señor como el Hijo de Dios lleno de gracia y bondad, ¿ya? La reprensión, ¿ya?, debe ser un acto de amor y misericordia, pero siempre basado en la verdad, ¿ya? A veces la misericordia se demuestra callado, sobre todo en aquellos casos cuando el pecado es contra nosotros, ¿ya? Con esto no quiero decir que la verdad, ¿cierto?, minimiza el pecado, por el contrario, ¿ya? La verdad apunta y dice las cosas tal cual son, ¿ya? Pero la misericordia es tolerante, ¿ya? Y nos hace recibir el daño en vez de hacer el daño nosotros, ¿ya? Muchas veces tenemos que sacrificarnos, ¿ya?, por el bien, ¿cierto?, de otro, por el bienestar de otra persona, ¿ya?, por la misericordia que Dios y el amor de Dios que Él ha colocado en nosotros, ¿ya? Un ejemplo, para clarificarlo, ya que los versos que hemos leído, ¿cierto?, nos dice la palabra del Señor que fíate de todo corazón, ¿ya?, y no te apoyes en tu propia prudencia. La Escritura dice que engañoso es el corazón del hombre, sino que tenemos que fiarnos en esta enseñanza, lo que Dios nos está transmitiendo, ¿ya?, que debemos cultivar, debemos ejercer, practicar, ¿cierto?, ambas, de la mano la misericordia
y la verdad. Y no nos apoyarnos, ¿cierto?, en nuestra propia prudencia y reconocerlo en todos nuestros caminos. Todos nuestros caminos. ¿Ya? En todo. Y dice que Él enderezará, dice, tus veredas. ¿Ya? El caso que les mencionaba, la parábola de los dos deudores. Esa la encontramos ahí en Mateo 18, el verso 23 al 35. Quizás alguno de ustedes la habrá leído, pero es una parábola, digamos, que nos deja una tremenda enseñanza con respecto a este tema que estamos analizando. Un rey dice que quizás un día quiso hacer cuentas y llama a su siervo, y uno de sus siervos dice que le debía 10.000, dice, talentos, ¿ya? Y dice que le cobra, ¿ya? Y dice que él no tiene para pagar, ¿ya? Y el rey dice, bueno, venderemos a ti, a tu mujer y a tus hijos, ¿ya? Ya que tú no puedes pagar la deuda. Dice que él, dice, se postró, dice que suplicó, pidió misericordia. Dice que este rey le perdonó la deuda. Sin embargo, este siervo, ¿ya?, al salir delante de la presencia del rey, ¿cierto?, encuentra a un consiervo que le debía 100 denarios, ¿ya?, una cantidad mucho menor comparada a lo que él le debía al rey. En vez de tener misericordia, así como el rey tuvo de él, ¿cierto?, lo que hizo es presionarlo, lo que hizo es, ¿cierto?, amonestarlo, ¿ya?, incluso llevarlo a la cárcel, ya que este consiervo no podía pagarle. Al saber, unos que vieron esta triste escena dieron aviso al rey y mandó llamar a este siervo y le dijo: siervo malo, ¿por qué tú no tuviste misericordia de aquel, sabiendo que yo te había perdonado a ti? ¿Ah? Entonces, importante, ¿cierto?, la misericordia y la verdad, ¿ya? Como dice el versículo 4, y algo interesante que dice: hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y eso puede ser a lo mejor contradictorio, ¿ya?, con algunos versículos que están en la Biblia, pero quiero clarificarlo en esta hora. Gálatas 1:10 dice: pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? Por supuesto que debemos buscar el favor de Dios y no de los hombres, ¿ya? Es como decir, no podemos tenerle un altar al diablo y un altar a Dios, ¿ya? Pero sin embargo, el hecho de conducirnos, ¿cierto?, y de agradar a Dios, ya eso tiene un resultado. ¿Y cuál es el resultado? Hallar gracia y buena opinión ante Dios y también ante los hombres. ¿Ah? Uno procura buscar la buena opinión de los hombres y se olvidan de Dios. No, de buscar a Dios. Dice buscar el reino de Dios y su justicia, y lo demás es añadido. Aquel que camina y agrada a Dios no solamente tendrá buena opinión ante Dios, que es lo más importante, sino que también viene un añadido, que es también agradar a los hombres. ¿Ya? Entonces el resultado es de agradar a Dios, es hallar gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Ya? No debemos jamás elegir entre misericordia y verdad, sino que debemos ejercer ambas. Hay una frase, ¿ya?, de un libro que he estado leyendo, pero quiero compartirla con ustedes, que dice: la verdad sin gracia aplasta a la gente y deja de ser verdad. La gracia sin verdad engaña a la gente y deja de ser gracia. La verdad odia el pecado, la gracia ama al pecador. ¿Ya? Es importante que podamos tener estas frases para que podamos meditarla también y por supuesto entender de que así como esta parábola de los dos deudores, jamás podremos pagar nuestra deuda que tenemos para con Dios. ¿Ya? El rey representa a Dios. Es una gran deuda que tenemos Él. Si Él nos perdonó a nosotros, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar a otros que a lo mejor nos hacen un daño ínfimo comparado a lo que nosotros le hacemos a Dios, infringiendo su mandamiento y su ley? ¿Ya? Dice el versículo 7: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, apártate del mal, porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Lo importante es estar bien.
espiritualmente, ¿cierto? Emocionalmente, mentalmente, repercute en el cuerpo. Eso también lo he comentado. Si está bien su alma, está bien su mente, ¿ya? También va a estar su cuerpo en buena forma. Hoy, ¿cierto? Está tan de moda la depresión. Sabemos que de alguna forma el cuerpo expresa esa enfermedad espiritual, esa enfermedad del alma, ¿cierto? Y se repercute a través de dolores, ¿ya? Es importante que caminemos en la voluntad de Dios, así también eso traerá medicina a nuestro cuerpo físico, ¿cierto? A nuestros huesos. Dice, el versículo 9, ¿cierto? Habla con respecto a honrar a Dios con nuestros bienes, ¿ya? Es decir, reconocerlo. Dice, verso 9, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¿Ya? ¿Le suena familiar este versículo? Lo leíamos todos los fines de mes en la iglesia, y esperamos volver a hacerlo, cuando presentamos la primicia al Señor. ¿Ah? Y qué importante reconocer a Dios, ¿ya? Mediante estos actos, ¿ya? Estos actos que efectuamos en la iglesia. Quizás muchos, mis hermanos, ¿ah? Lamentablemente, algunos se han olvidado. Piensan que por el hecho de no congregar presencialmente, ya no se deben presentar las primicias a Dios. O ya no se debe ofrendar. ¿Ah? O ya no se debe diezmar. Tenemos que ser fieles en lo poco. Tenemos que ser fieles al Señor en todo. Esto no se trata de... No se trata de una persona, ¿ya? ¿Ah? Y a lo mejor los más prejuiciosos, no se trata de más que de mi pastor o de mi pastora, no. Esto se trata de Dios, reconocerlo en nuestra vida. Así que jamás le cierre la mano a Dios, mis hermanos, jamás, porque Él es que nos da todas las cosas, ¿ya? Es importante entender este concepto. Las bendiciones materiales tienen un significado espiritual, ¿ya? Honrar al Señor con nuestros bienes, con las primicias de todos tus frutos, no de algunos, sino que de todo. Entonces tus graneros estarán colmados con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Aquí hay una promesa para aquel, ¿cierto?, que reconoce a Dios, ¿cierto? ¿Ah? Y tributa para Dios. Y es, tu casa será bendecida. Yo estoy seguro de aquellos, ¿ah?, que reconocen a Dios, ¿cierto? En sus vidas, en sus hogares, no les ha faltado. ¿Ah? Por el contrario, Dios ha sido fiel y seguirá siendo fiel. ¿Ya? Con esta acción, mis hermanos, cuando se tributa, cuando usted ofrenda a Dios, cuando usted trae su sobre, ¿ah?, cuando usted diezma, cuando usted reconoce con las primicias, ¿ya?, lo que usted está haciendo con esta acción es reconocer que Dios es el dueño de todo. ¿Ya? Es una evidencia de un compromiso total con Él. ¿Ya? La fe sin obra es muerta. Nadie puede decir que está totalmente comprometido con el Señor hasta que usted, ¿cierto?, considere que Él es el dueño de todo y usted así pueda obrar en consecuencia, porque Él es quien le ha dado todo. Ahora, quizás alguien diga, bueno, yo he trabajado duramente para conseguir todo lo que tengo, pero yo le hago una pregunta, ¿quién le da la salud a usted? ¿Quién le da el trabajo? ¿Ya? ¿Quién hizo posible que usted pudiera ganar dinero? Y a lo mejor ahora, si Dios a lo mejor lo ha bendecido con un bono, con un esto, a lo mejor con un fondo de emergencia, ¿ah?, o a lo mejor esta misma posibilidad de estar tan, digamos, de actualidad, retirar el 10% de la FP, si Dios ha abierto puertas para bendecir su hogar, ¿quién hace posible eso? ¿Ah? Es Dios, nada más que Dios, ¿ya? Dios, ¿cierto?, hace todo por cada uno de nosotros, ¿ya? Y usted tiene que reconocerlo en cada una en su vida, ¿ya? Es una evidencia de la entrega total a Dios. Después dice, versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de tu corrección, porque Jehová al que ama, castiga, y como el Padre al Hijo, a quien quiere. Si Dios nos aprieta, es porque Él nos ama, Él quiere lo mejor para nosotros. Cuando usted disciplina a su hijo, no lo hace por capricho, usted no lo hace por gusto, sino que usted lo hace por el bien del muchacho, por el bien de la niña. ¿Ah?
Es importante y eso me trae a memoria el versículo 11 del capítulo 10 de Hebreo, que dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. ¿Ya? A nadie le gusta que le llamen la atención. ¿Ah? Nos enojamos, nos resentimos cuando alguien nos llama la atención o nos quiere corregir, como dice la palabra. ¿Ah? No es causa de gozo, ¿cierto? Aquel que es disciplinado, sino que de tristeza. Pero después viene la recompensa, dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué bueno es Dios, qué importante es su palabra. Lo vamos a dejar hasta aquí y la próxima semana continuaremos con los siguientes versos. Que el Señor les bendiga.